Amigos de Ojo con Eso Televisión, teníamos un cierto tiempo pues sin presentarles nuevos episodios de Ojo con la Salud. Naturalmente pues hay circunstancias, no podemos olvidar que el doctor Rodrigo Ordaz pues está muy ocupado con el problema de la pandemia, su actividad diaria pues a veces genera algunas limitaciones de tiempo, pero aquí lo tenemos de nuevo porque a raíz de todos estos días y todas estas semanas que no hemos estado conversando, doctor, las controversias se han agudizado en torno a la pandemia, en torno a las vacunas, en torno a las metodologías que se están utilizando, tanto desde el punto de vista de ingeniería genética como desde el punto de vista de laboratorio. Y algunos han llegado a decir que son muchas las vacunas, pero no se termina de definir cuál es la que verdaderamente facilita combatir el problema de una manera más eficiente. Entonces, allí se ha generado la controversia de mercado, pero ahora yo me percato por un artículo suyo que leí que no es que son ni 2, ni 5, ni 40 vacunas, es que hay alrededor de 300 experimentaciones con respecto al coronavirus y otras implicaciones colaterales. Entonces, o sea, ¿cómo se va a llegar al final a una valoración científica que nos diga, esta es la vacuna apropiada, esta es la indicada, esta es la que va a resolver la problemática, o estas 4, estas 5, y ya se acabó el problema, y es cuestión de que ya la población y los gobiernos empiecen, pues, de alguna manera a ponerse de acuerdo para que comiencen los verdaderos programas de vacunación del rebaño? Así es. Gracias, don José. Un placer estar con ustedes de nuevo en Ojo con Eso, en nuestra sección Ojo con la Salud. Bienvenidos y bendiciones para todos nuestros oyentes, con la esperanza de que Dios nos proteja y nos permita contar con buena salud en toda esta cosa tan controvertida. En esta oportunidad vamos a hablar, como dices, de las vacunas y de las perspectivas a nivel mundial sobre ellas y todo lo que estamos esperando de ellas. Y después, en otra oportunidad, vamos a hablar de las complicaciones nuevas que han surgido con el coronavirus y la enfermedad de COVID. Hablaríamos también un poco sobre el caso de India y otras complicaciones que bien vale la pena conocer y tener pendientes. Con respecto a las vacunas, ¿qué es lo que se está esperando? Se está esperando conseguir una que controle perfectamente no solo al coronavirus SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-1 o el MERS, sino también cualquier otro tipo de coronavirus que pudiera venir en adelante. ¿Por qué? Los expertos mundiales, epidemiólogos mundiales, están a la espera de que probablemente pudiera venir otra pandemia y que probablemente esa pandemia o venga por un hongo que se está descubriendo ahorita que tiene las características perfectas como para hacer una pandemia también, una que se llama Candida auris, o que sea otro coronavirus. Lo cierto es que con respecto a los coronavirus, por eso estamos buscando una vacuna que sea completa, que no solo sea para un tipo, sino que pueda en algún momento evitar que se genere otra pandemia por cualquier otro coronavirus que pueda saltar de los animales al humano. Eso le quería preguntar. Voy a hacer una acotación allí ahora que menciona los animales. ¿Se ha tomado en consideración en algún momento que para preservarnos a futuro se tenga que llegar a la vacunación de los animales más cercanos al hombre de manera de que por esa vía no vengan complicaciones mayores? Es correcto. Eso era una parte de las cosas que íbamos a hablar ahorita en las novedades de vacunas. Ya Rusia produjo una vacuna, el Corinavac, que es para los animales, específicamente para cualquier animal, porque actúa sobre los coronavirus en los animales conocidos. Sabemos que hay, por ejemplo, en los cerdos una diarrea viral que la provoca un coronavirus. Hay mascotas e incluso animales de zoológico, gatos, perros, gorilas, que se han contaminado muy probablemente con sus cuidadores y a los cuales se ha aislado el SARS-CoV-2. ¿Okay? Entonces, de alguna otra manera, nosotros los contaminamos y ellos nos contaminan.
El hecho de que pudieran ellos vacunarse, sobre todo los que están en contacto más directo con el hombre, por ejemplo, estos que nombré, las mascotas, los animales de crianza. Es muy conocido, me imagino que mucha gente ha oído hablar de esto, el sacrificio que hubo que hacer de miles de bisones de granjas en Noruega que se contaminaron con el coronavirus, estaban muriéndose por él, pero también podían mantener un contagio más grande con la gente y hubo que sacrificar miles de ellos de granjas de cultivo de bisones precisamente por esta circunstancia. Todos sabemos también que la mayoría de las veces que ha habido epidemia por coronavirus viene de algún animal, en esta oportunidad del murciélago, y se sabe que del murciélago saltó a otro que no sabemos cuál fue, porque no han podido dar con ese otro huésped hospedero. Lo cierto es que sí, ya hay una vacuna que está en experimentación, que la produjo Rusia y que dentro de poco va a estar a la disposición de toda la gente y que aunque todavía no hay, digamos, recomendaciones específicas para su uso, dentro de poco tiempo no dudo que sí las habrá y que a lo mejor así como vacunamos a nuestros animales de triple felina o triple canino, también tengamos que ponerle vacuna anticoronavirus en algún momento. Ya, ok. Ahora, yo quería también, y tengo curiosidad en saber, o sea, recientemente leí en alguna parte que inclusive la gripe aviar pudiera tener un desencadenamiento mucho más peligroso del que tuvo la vez pasada, por mutación o por algo por el estilo. Eso está clarificado a nivel científico y de los estudios que se están haciendo. Sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, antes de que apareciera este coronavirus, esperaba que en cualquier momento pudiera haber alguna pandemia y que probablemente iba a venir por la vía de los virus de influenza. La influenza fueron los que originaron la gripe aviar, la gripe porcina, son también pandemias muy serias que afectan de una manera grave la vía respiratoria y que mucha gente muere como consecuencia de esto. Inclusive vale la pena acotar acá que a pesar de que Estados Unidos es uno de los países que más inmuniza contra influenza, se siguen muriendo en el invierno, que es la época en que ellos están peor. En el invierno se siguen muriendo entre 20 y 30 mil personas todos los años por influenza. Entonces, sí, no es nada extraordinario. Aún vacunados. Aún vacunados, porque las vacunas no son perfectas. Fíjese que la vacuna de influenza hay que ponérsela nueva todos los años, porque el virus muta muy rápidamente también. Entonces, no sería nada extraordinario que alguno de estos virus de influenza haga una mutación con cambios adaptativos más letales en un momento dado y que pudiera venir alguna epidemia importante. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que tenemos vacunas y que tenemos medicamentos que ya podemos utilizar para la influenza y que nos han permitido contener los avances, por lo menos internacionales, de esta enfermedad, porque el oseltamivir, que es el medicamento que utilizamos, pues está disponible hace mucho tiempo y funciona. Ahorita, por ejemplo, en México, este año, por supuesto, por toda la protección contra la pandemia, no hubo influenza prácticamente. En años anteriores sí había influenza y solo morían aquellas personas que tenían demasiado riesgo o que se descuidaban, que no iban al médico, que ya cuando iban no podíamos hacer gran cosa. Pero hacíamos diagnóstico de influenza tranquilamente en niños y en adultos y luego del diagnóstico, que con una prueba muy rápida lo teníamos, le damos tratamiento y la gente salía bien con esto. Claro. Ahora, hay factores ambientales, hayan determinado qué cosas generan las mutaciones más rápido en una parte que en otra, porque se habla la mutación de la India, la de Brasil, pero ¿bajo qué factores se produce esa mutación de manera tan agresiva? Bueno, los factores para esta pandemia siguen siendo los mismos. Ignorancia, descuido de la gente, no seguir con las reglas de lo que se viene proponiendo como que todavía funciona bien. Vamos a poner, yo iba a hablar después de la India, pero fíjense, ¿qué pasó en la India? En la India ocurrieron dobles y triples mutaciones de la partícula Spike. ¿Okay? Vale la pena también saber que la doble mutación, el doble mutante está en América, está en México, está en Brasil, está en Argentina, está en varios sitios el doble mutante. Sí. Pero hay un triple mutante también. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente tiene
no responde a las medidas de control, ¿verdad? Y permite que el virus se siga expandiendo. Mientras más tiempo tenga el virus en expansión, más posibilidades hay de que mute 2, 3, 4 y 5 veces, porque la espícula, la proteína spike, que es la que hace que el virus penetre y provoque la enfermedad, ¿verdad? Puede sufrir cualquier cantidad de mutaciones. Yo en una oportunidad aquí les dije que hasta 8 mutaciones en una semana puede tener Caray, esa entonces espícula. la demora en estos programas de vacunación por parte de los gobiernos está generando un riesgo altísimo en la medida que, Claro, por supuesto. claro, Por eso hay ya, gente que habla que la pandemia probablemente esté hasta el 2024 y no se están equivocando. En India, ¿cuáles fueron los factores? La gente se reúne sin ningún tipo de protección. Ahorita la celebración, ¿verdad? Esta religiosa de ellos, se reunieron 25 millones de personas frente al río Ganges a bañarse en el Ganges, sin protección. Ahí tenemos las imágenes, es impresionante la ya que cantidad de gente. habría que esperar ahí entonces un desencadenamiento inimaginable, ¿no? Como lo hubo, brutal. La gente estaba muriendo en la calle a Mengua, pero brutal. Entonces, por otro lado, a pesar de que conocemos que la India es la farmacia del mundo entero, por decirlo así, porque ellos son especialistas en productos farmacéuticos y muchos de los que consumimos vienen de allá, Sí. pues todo falló en un momento dado, no alcanzó. Además, no había oxígeno. ¿Ok? Con que ayudar a la gente. A la gente la tenían que cremar en la calle, en piras improvisadas. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos que la cobertura de vacunas en este momento no pasa del 2% en la India. Y estamos hablando de 1.500 millones de Millones personas. de habitantes, La impresionante. India ya sobrepasó a China en número de habitantes. No, Y me parece, alguien llegó a estimar que podrían morir en la India 26 millones de personas. probablemente, es que todavía esto va a seguir allá muy contundentemente. ¿Ok? Por otro lado, fíjense que las proyecciones epidemiológicas de población incluso hablan de una cifra que me parece exorbitante, pero bueno, son números. Y dicen que entre el año 2030 al 2035 va a haber 8.600 millones de indios. Entonces, esa es Oh, una población que está creciendo exageradamente y que además de eso, en los momentos actuales con la pandemia, pues no está haciendo caso a las medidas de protección. Para nada, para no. nada. Ahora, a qué obedece entonces que frente a todos estos factores que implican riesgo, que han denotado que las complicaciones han venido producto de la falta de seguimiento a las normativas y los protocolos, algunos gobiernos nuestros aquí en Latinoamérica, dentro de ellos Estados Unidos, toda una potencia, estén permitiendo que ya se desentiendan de la mascarilla y que ya la gente salga y se reúna en ciertos sitios y otros no? Pero en unos y otros igual el riesgo está allí porque no todos estamos vacunados. Claro, no, y mi opinión personal y lo que se dijo desde un principio, aunque esté completamente vacunado, que usted haya recibido sus 2 dosis, ya pasen 15 días después de la segunda dosis, tenemos que seguir utilizando las medidas de protección. Eso dijo el CDC desde un principio. Pero el CDC, que es la autoridad máxima, vamos a decir, en salud en los Estados Unidos, ¿qué está diciendo? Eso es solamente presión política. Hay muchos problemas en los Estados Unidos que se han venido acentuando con el nuevo gobierno, que a lo mejor han podido acentuarse también si hubiera continuado Trump, pero que con el nuevo gobierno se han venido acentuando con la problemática de que este nuevo gobierno tiene que darle a demostrar a la población que ellos sí han hecho las cosas bien. Pero eso para mi entender de las cosas es una cuestión muy particular. Yo no voy en contra de las autoridades sanitarias de ningún país, pero mi opinión muy particular es que es un error craso, un error grave, Claro. porque el gentilicio de los Estados Unidos también ha demostrado, ¿verdad?, que más bien ha protestado por el uso de las mascarillas, ha hecho protestas callejeras por el uso de la mascarilla, se Sí. ha puesto bravo y ha exigido sus derechos porque no pueden ir a la... Bueno, decía que en los Estados Unidos están cometiendo un error craso, porque simplemente en las primeras recomendaciones de CDC para los vacunados era que se mantuvieran, por ejemplo, con las medidas de prevención y que solo se permitían que hubiera estas reuniones muy pequeñas, intrafamiliares con todos vacunados. Ahorita las cosas han cambiado. En el último reporte, prácticamente la gente no vacunada sin mascarilla, pero usted puede estar no vacunado
llevar consigo el virus, pasárselo a otra gente, ¿ok? Y seguir la pandemia. Igual, a lo mejor usted no lo va a sufrir, pero usted puede ser portador, porque Claro, pasaría lo mismo que pasaba al inicio de la pandemia, que la gente joven que tenía el sistema inmunológico bien fuerte, estaba sintomático y contaminaba a todo el mundo. Ahorita vamos a tener el sistema inmunológico fuerte porque nos vacunamos, pero podemos contaminar a otra gente, eso está claro. claro, Entonces es un error craso. Y en Estados Unidos, donde la gente ha pedido y ha protestado en las calles para no usar la mascarilla, para volver a sus playas, a sus fiestas, y de hecho cuando les han abierto una puertita se han desbordado. Bueno, igualmente, ya como gentilicio, ¿verdad? De cada uno de nuestros países. Yo digo que bueno, imagínense, en Europa, que nos llevan 2000 años de civilización, cómo se han comportado, ¿verdad? En nuestros países, por supuesto, con mucha más razón, ¿okay? En donde una serie de factores culturales, políticos, económicos, etcétera, nos están empujando a hacer cosas que no son las que convienen, sí, pero que, por supuesto, van repercutido en que, por ejemplo, Brasil y México sean países que estén en el top de los 5 o 6 con más casos y con más muertes. Entonces, esto nos habla de que a pesar de que conocemos cuáles son los únicos mecanismos que han funcionado para que la gente no se contamine, que son el tapabocas, el cubrebocas oscila, ¿ok? En Panamá ahorita están exigiendo que la gente, porque aumentaron la cantidad de personas permitidas en el transporte público, exigen que todos lleven una máscara, además del cubrebocas. Es ya una exigencia que si usted no la lleva hasta $500 de multa le colocan por no llevarlo. Eso está bien. Y están haciendo apertura precisamente porque la presión económica, la presión política es muy fuerte en cada uno de los países y eso es entendible. ¿Okay? claro. Pero también tenemos que recordar que hay una serie de instrumentos nuevos, digitales, que nos permitan, por ejemplo, hacer que la gente rote en sus trabajos, una semana van 5, la otra semana van otros, y mantener la actividad de cualquier empresa más o menos en niveles Aceptable, sí. aceptables de productividad. Claro, ahora Claro, eso está comprobado. De hecho, ahora, doctor, la colectividad también empuja por otro lado. Hay circunstancias en las que yo he oído decir que, por ejemplo, hay personas que se pusieron la primera vacuna y se han quedado esperando la segunda en el lapso que les dijeron, 20, 40 días, pasa el tiempo, y optan por ponerse nuevamente la misma, la primera 2 veces. O sea, ¿hay alguna complicación en eso o de alguna no, manera ninguna. No hay ninguna. es válido hacerlo? Fíjese, inclusive sería hasta válido utilizar dos tipos diferentes de vacunas. Y ya hay un estudio claro en donde usted puede ponerse AstraZeneca y después de 2 meses ponerse Pfizer y obtener incluso mejores anticuerpos que cuando la gente se colocó AstraZeneca o Pfizer. Entonces ya eso está comprobado con un estudio que acaban de publicar ahorita el 18 esta semana pasada. Okay. Pero si se ponen dos veces, En donde se pueden mejorar. si se ponen 2 veces AstraZeneca porque es la que tienen al alcance, por ejemplo, 2 veces porque no llega a la segunda dosis, que nadie sabe si la segunda dosis, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Usted en inmunología de vacunas, usted puede prolongar el tiempo de vacunación, ¿verdad? Y obtener buenos resultados todavía en el tiempo. Lo que no debe es acortar los tiempos de vacunación, porque ahí usted no asegura que la primera vacuna creó anticuerpos y que la segunda fue un refuerzo, un booster. Claro, habría una sobrecarga del organismo con respecto al combate. Pero sí, pero no habría desde el punto de vista inmunológico ninguna ventaja de hacerlo así. En Okay. cambio, si se separan, por ejemplo, 2 meses la vacuna de AstraZeneca y te vuelves a colocar AstraZeneca, es mejor que ponértela a los 25 días de la primera. Ya, ok. Bueno, porque es que el problema que tienen estos países es que todavía están en la dificultad de saber cuál adquieren y cuál les aprueban y dónde están ¿Cuál los les recursos llega? y cuál les llega y dónde están los recursos, ¿no? Entonces es Eso es complicado. correcto. Entonces, precisamente ese estudio que se hizo con AstraZeneca y Pfizer y que se está haciendo también con AstraZeneca
y Moderna, tanto cuando la primera dosis es de AstraZeneca o cuando la primera dosis es de Pfizer o de Moderna, ¿ok? En cualquiera de las dos circunstancias. Le pusieron de primero Pfizer y después le pusieron AstraZeneca y los resultados fueron mejores, ¿ok? Y Ya. al revés también. ¿Por qué se están haciendo estos estudios? Porque de alguna otra manera hay que flexibilizar en las poblaciones eso que acabamos de decir, asegurar que sí se pueda vacunar la gente aunque no sea con la misma vacuna. Eso se está haciendo. Ok. Inclusive cuando una gente presenta reacciones adversas a la vacuna de AstraZeneca, como ocurrió en Inglaterra y como en América, que también nos está ocurriendo de alguna otra manera, muy poca gente, pero se ve, ¿ok? Entonces, cuando esa gente tuvo esa vacuna de AstraZeneca primera, en donde hubo reacción, ¿verdad? No está recomendado ponerle una segunda dosis de AstraZeneca. Entonces pudiera ponerse una segunda dosis, pero con Pfizer o Moderna, cualquier otra que sea de un sistema diferente. Y si no hubo reacciones gravosas en la primera, por ejemplo, No hay problema. Se pone AstraZeneca en la segunda. en la segunda se puede poner AstraZeneca igualmente. Perfectamente. Ok. Perfectamente. Ya. Bueno, de Perfectamente. todos modos, bueno, Yo, por ejemplo, recibí la primera dosis. Yo recibí la primera dosis de AstraZeneca, no tuve ninguna complicación importante y, y en lo que me toca me voy a poner la segunda dosis de AstraZeneca, porque ya es de la misma, ya debería ser un booster y es preferible. Ahora, usted pudiera en un momento dado cambiar el tipo de vacuna que se va a poner y no hay ningún problema. pero no Ahora, importa, no importa que la dosis sea repetida, que la primera sea la segunda. es que es lo mismo, Es lo es la mismo. misma, Ok. es la misma vacuna. Es la Ya. misma vacuna, 0,5 mililitros de la primera dosis, 0,5 mililitros de la segunda Claro, dosis y es la misma vacuna. el lapso de la colocación es lo que cuenta. Eso es correcto y por supuesto puede ser que el lote también sea diferente, pero teóricamente pues es la Ok. misma estructura, la misma composición, no cambia. Bueno, yo creo que hemos clarificado bastante pues todo lo que son los estudios que se están haciendo. Me ratifica usted entonces que hay aproximadamente 300 estudios en ejecución para determinar si a la larga inclusive aparte de la vacuna pudiera haber otro tipo de medicamento, bien sea por ingestión o bien sea jarabe o solamente Sí, será. son dos cosas, dos líneas de investigación diferentes que se complementan. Una línea de investigación es la de vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas han comprobado a nivel mundial históricamente que han podido modificar el curso de las enfermedades de manera clara. Sí, lo hemos Y la probado otra, inclusive en enfermedades anteriores, como por ejemplo, qué sé yo, tantas pues, que hemos sí, visto por supuesto, eso está muy claro. Fíjate una cosa, eso está muy claro. Ahora, la viruela, por nombrar algo, por ejemplo, sí. la viruela que afectaba de manera terrible a la humanidad, pues ya no hay viruela en la Tierra. Eso quiere decir que las vacunas han hecho su trabajo. Polio prácticamente está casi erradicado totalmente por una serie de cuestiones que pudiéramos hablar en cualquier otro momento, pero casi no hay polio. Las mismas neumonías que yo como neumólogo veía con frecuencia, sobre todo en las temporadas de invierno, Han bajado los casi ni índices. se ven, Sí, casi ni se ven. ¿Por qué? Porque las vacunas de neumococo y las vacunas de hemófilos han impedido que estos gérmenes, que eran los más importantes, pues provocaran esas infecciones. Y mejor que todo, vacunando a los niños hemos observado que los abuelos y los padres se enferman tampoco, no se enferman prácticamente de neumonía porque los niños sí, eran los que llevaban. esos contagios intrafamiliares también han bajado enormemente, sí. Como no, claro que sí, Sí. claro que sí. Antes de la pandemia, inclusive, ahorita con la pandemia, pues son otros cuentos, pero antes de la pandemia sí era. ¿Y quiénes lo hacían? ¿Quiénes logró ese milagro? Las vacunas. La vacuna, sí. Cuando yo estudié pediatría, una neumonía, una meningitis por hemófilos era mortal, o una meningitis por tuberculosis. Sí. Era desastrosa, era hasta preferible que la persona, viéndolo desde el punto de vista, ¿ok? Viéndolo desde el punto de vista divino, cada quien tiene la oportunidad y es Dios el que decide qué es lo que va a pasar con cada Así quien. es, así Pero es. tú veías
lo desastroso que era en un niño una neumonía, y no se ven, ahora no se ven. Las neumonías tuberculosas son rarísimas y las mismas neumonías o sea, se ven más neumonías virales que neumonías en este momento. Para ¿Por qué? cerrar, Porque las doctor, vacunas lograron disminuir esos contagios. sí, para cerrar le quiero hacer una pregunta. ¿Se ha comprobado de manera científica que el coronavirus se vuelve más agresivo cuando encuentra en el organismo tales o cuales debilidades, tales o cuales fragilidades orgánicas? Por ejemplo, en orden de prelación, ¿en cuáles más que otras? Bueno, coronavirus va a estar mutando por su cuenta, aunque esté solo, aunque esté en un huésped. Sí, Porque es pero que él me va a seguir refiero, o mutando. sea, a un diabético o alguien que tiene hipertensión o alguien que tiene otro tipo de fragilidad de salud. O sea, Eso, esos son, hay una esos son gradación allí donde ataca factores, donde ataca con más fuerza. claro, es muy diferente que el coronavirus ataque a una persona con su sistema inmunológico y su juventud, a que ataque a una persona mayor con un sistema inmunológico más debilitado por la misma edad, y además de eso tenga algunos factores de riesgo predisponentes, diabetes, hipertensión, obesidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades son inflamatorias, todas estas enfermedades inflaman el organismo. Y si usted tiene una inflamación y sobre esa inflamación viene la del coronavirus, pues tendrá un triple tamaño de inflamación, por Ya, decirlo así. Por eso, para esas personas que sufren estas patologías, ¿verdad? El hecho de recibir el coronavirus es para ellos, ¿verdad? Y no tiene por qué ser el de doble mutación, sino puede ser el primero, el salvaje, que de hecho eso hizo. ¿Cuánta gente murió como consecuencia del primer virus? Cualquier cantidad. Ahorita con sus variantes, son muchas, claro, en África, en el Reino Unido, en Brasil, claro, copa más rápido el organismo. Sí. por eso. Entonces, pero este tipo de padecimientos son peores para el que los padece y que el coronavirus igual, ¿verdad? Cualquiera de las cepas que llegue te va a dar duro igual, te va a complicar la vida porque ya tú tienes la vida complicada, ¿ok? Ahora, ¿qué aprovecha el coronavirus? El tiempo, porque en el tiempo, él cada vez que se reproduce, cambia alguna cosa. Cada vez que él se reproduce un ser humano, mutaciones que pueden ser en el coronavirus hasta 24, hasta 40 han descrito. Porque él No todas, no todas. se va nutriendo de las toxicidades que haya en el organismo y para No, mutar, no, él ¿no? simplemente muta y en el momento en que muta, casi ninguna mutación es perfecta. Ah, Entonces algo cambia un aminoácido, cambia una cadena, etcétera. Pero el problema es que todas esas mutaciones, a lo mejor de 40, 2, 3 son perjudiciales para el hombre porque aumentó la letalidad del virus, porque de alguna otra manera aumentó la capacidad de invadir el organismo, etcétera. Son cambios adaptativos que el mismo virus busca para seguir ya, viviendo, ¿ok? Y que ya. se van a ir dando, quiera el ser humano o no, O no lo hasta en la quiere. misma naturaleza, ¿ok? O sea, el virus vino para quedarse y lo que hay es que tratar pues, de preservar la salud sana hasta donde se pueda para que ataque con menor vehemencia. Correcto. Y en eso está, y lo volvemos a decir, el uso de las medidas de prevención. Aunque usted esté vacunado, señor, haga las medidas de prevención, porque esas medidas de prevención van a permitir que usted no sufra la enfermedad, aunque no evite totalmente que usted pueda contaminar a otras personas con la enfermedad. Si usted con las medidas de prevención evita que se enferme, a lo mejor tampoco contamina a nadie más. Así es. Bueno, ¿Okay? yo creo que hemos sido Entonces, bastante explícitos hoy. La semana que viene, entonces, bueno, si hay ocasión de que volvamos a conversar, pues con la frecuencia que lo veníamos haciendo, porque yo también tomo en cuenta que las complicaciones de su trabajo, pues, en esta circunstancia médica que está ocurriendo, pues, de hecho, lo mantiene muy ocupado, pero buscaremos un huequito por allí para sí, donde cómo volver a no. conversar. ¿Ok? Claro que sí, ahí hablamos de los nuevas vacunas y los nuevos medicamentos que se están
produciendo, porque le decía que hay dos líneas de producción, la línea de producción de vacunas que ayudan a la prevención y la línea de producción de medicamentos que ayudan al tratamiento de las enfermedades que el virus produce. Son dos circunstancias distintas, sí. Es distinta, es correcto, pero que deben ir, digamos, acompasadas, deben acompañarse para que nosotros podamos controlar la pandemia y las enfermedades que provoca el virus. Hay una luz, pero si la gente, hay una luz en el camino, y eso lo vamos a ver en la próxima reunión que tengamos, la próxima entrega para nuestros queridos oyentes, pero esa luz solo se va a hacer efectiva, y fíjese que se lo estoy diciendo, solo se va a hacer efectiva, y no es necesario ser profético para eso, cuando la gente siga los lineamientos que debe seguir a conciencia, porque las autoridades, por ejemplo, el CDC de los Estados Unidos tiene presiones políticas importantísimas, presiones económicas importantísimas, y por eso está dando libertades que no deben ser. Aquí en México, por ejemplo, empezaron a permitir clases presenciales en el estado de Campeche, A partir del próximo año lectivo, sí. No, pero ahorita mismo había, y las recogieron, las eliminaron otra vez, mandaron a la gente para su casa otra vez. Sí. Okay. Ahora dicen que al comenzar el año lectivo en junio. Exactamente, se van a dar pero tendrán entonces que avanzar en los programas de vacunación y de prevención de manera más. Por supuesto. Sí. Claro que sí, así es. Bueno, ok. Bueno, entonces ya la semana que viene tocamos este y otros temas relacionados con. ¿Cómo no? Con todo el gusto del mundo, sí, para nuestros queridos oyentes de Ojo con la Salud. Correcto. Gracias por su tiempo hoy, pues de verdad que sí. Gracias a usted por permitirnos estar allí y por este canal de comunicación que cada día está creciendo más y que bueno, va a llevar bendiciones del Señor a todo el mundo que podamos.